Les invito a que abran su Biblia en el Salmo 89. Salmo 89. Seguimos desarrollando nuestra serie Conociendo a Dios. Hemos hablado de uno de los atributos de Dios que es que Él es fiel. Y ese Dios fiel busca un pueblo que sea fiel. Por lo tanto, el título de este mensaje es Fieles a Dios. Y esta es la segunda parte del mensaje que inicié hace 2 semanas. Esta será la segunda parte. Si usted no escuchó la primera, le recomiendo que por ahí la consiga también la primera parte, porque esta es la segunda o es la continuación. Fieles a Dios, segunda parte. En el Salmo 89 y en el versículo 8, el autor del Salmo dice así, lea conmigo ahí con su vista, dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Hasta ahí vamos a leer. Le invito a que juntos oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permites estar en tu casa, recibiendo tu palabra, siendo instruidos a través del consejo de tu palabra, Señor. Queremos en esta hora tener el entendimiento, Señor, y la sabiduría para comprender tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos ayuda y nos guía a toda la verdad. Dame la sabiduría, Señor, para hablar con sencillez y que esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón pueda caer en buena tierra, Señor, en tierra fértil, que a su tiempo produzca fruto abundante, Señor, y que podamos ser siempre fieles a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Este mensaje surgió justamente al ver que ya no es raro para nosotros ver todo lo que se está moviendo dentro de las iglesias, o por lo menos iglesias que algunas se llaman iglesias cristianas, donde ya es muy raro que la predicación del evangelio esté ahí en la vida y en el corazón de la gente. Pero esto no nos debe de extrañar como cristianos, puesto que Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Jesús habló una y otra vez acerca de que en los últimos tiempos vendría algo que él estableció como el engaño religioso. Y en 3 ocasiones en el capítulo 24 Jesús habla, muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos maestros se levantarán, engañarán si fuere posible a los que son salvos, etcétera. Pero debemos de estar conscientes de que aun a pesar de tanto engaño religioso que hay a nuestro alrededor, los que verdaderamente hemos nacido de Dios, conocemos la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de mantenernos fieles a Él, ¿sí? Independientemente de lo que se esté escuchando alrededor. Y el salmista, aquí en el Salmo 89 y en el versículo 8, él hace una pregunta diciendo, ¿habrá alguien como Dios? ¿Quién como tú? Y la pregunta sería, ¿habrá alguien como Dios? La respuesta obvia es no. Es más, ni siquiera hay uno que se pueda comparar, porque Él es incomparable. Además, Él es todopoderoso. Y este autor del Salmo 89, además dice que la atmósfera de todo lo que rodea el trono de Dios, escuche esto, es fidelidad. ¿Sí? Es todo fidelidad alrededor del trono de Dios. Y la fidelidad, dijimos que el hebreo la traduce como la lealtad. Dios es un Dios leal, Él no cambia, ¿sí? La fidelidad habla de la veracidad de Dios, es decir, los dichos y palabras de Dios siempre se mantendrán firmes, porque Dios no cambia. Por eso es que Dios es un Dios confiable, Él es veraz y en Él podemos nosotros descansar y nuestra vida puede descansar en Él, porque Él no va a cambiar, Él siempre será confiable. ¿Cuántos confían en el Señor?
El asunto es que hoy nos damos cuenta que hay quienes confían más en el apóstol o en el profeta o en el ministro de Dios que confiar en Dios mismo, ¿verdad? Entonces dijimos también que así como en la relación matrimonial, la lealtad y la fidelidad no son opcionales, así mismo es con Dios. La lealtad y la fidelidad para con Dios no es una opción. Los que somos nacidos de Dios no podemos elegir, pues hoy sí voy a ser fiel y mañana ya no. Tenemos la responsabilidad de serle leal y fiel a Dios. La fidelidad entonces es parte de la esencia de lo que Dios es. Sin ella, Dios no sería Dios. ¿Sí? Para Dios ser infiel sería como obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Por lo tanto, ese Dios fiel, dice la Biblia, que nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿Han leído eso en el Génesis? Nos creó a imagen y semejanza de Él. No es que somos como Él, pero sí tenemos los rasgos de Dios, ¿sí? No en la esencia de Dios, pero si Dios es bueno, el ser humano también es bueno. Los nacidos de Dios también somos buenos, ¿verdad? Pero Dios es bueno en su esencia y nosotros no siempre somos buenos, ¿verdad? Entonces, siendo creados a la imagen de Él, somos llamados a ser fieles a Dios. Y yo quiero que usted ponga mucha atención en este mensaje porque a veces de repente nos encontramos con situaciones que se presentan difíciles en nuestra vida y que llevan como propósito esas situaciones difíciles en nuestra vida desviarnos de nuestra fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios siempre deberá de estar por encima de la infidelidad a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las necesidades, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las murmuraciones, sabiendo y entendiendo que la verdad de Dios y la verdad con la que nos conducimos siempre prevalecerá en contra de la mentira, ¿sí? Entonces, es importante que seamos fieles a Dios independientemente de la situación que estás viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Yo le pregunto, ¿qué situación usted está viviendo? Pues es posible que alguno tenga problemas económicos, es posible que algunos otros estén padeciendo enfermedad, tal vez algunos están en un proceso con migración, qué sé yo, algunas situaciones que aparentemente parecen adversas a nuestra vida. Bueno, todas esas situaciones no nos deben de desviar de nuestra fidelidad a Dios. Debemos permanecer ahí. Lamentablemente, dentro de la iglesia nos hemos dado cuenta que hay mucha infidelidad conyugal, infidelidad familiar. Decíamos el viernes que el día de hoy es tan común ya los divorcios dentro de la iglesia, ¿sí? Y los únicos que sufren finalmente son los hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la infidelidad. La infidelidad lleva al divorcio a las personas. Y también dijimos que hay mucha infidelidad incluso en el ministerio, ¿sí? Hay mucha infidelidad y deslealtad en el cumplimiento cabal de lo que la Biblia dice que debemos de cumplir. Hay muchos que dicen, sí, ahí dice en la Biblia, pero yo decido hacer esto porque soy una persona libre, ¿sí? Si somos cristianos nacidos de Dios, nuestro parámetro de vida cristiana debe de estar encuadrado en la Biblia, ¿sí? No es si quiero o no quiero. No es si se me antoja o no se me antoja, no es si siento, no. La vida cristiana está regida por las leyes de Dios, los principios de Dios. Así que el que es cristiano, nacido de Dios, no tendrá ningún problema en alinearse a lo que Dios dice. Así que entonces, tanto los ministros, y aquí la palabra ministro significa o se traduce el que sirve, ¿sí?
Porque a veces se malinterpreta esta palabra, el gran ministro de Dios, y hacen pensar que los ministros son los intocables, los que una persona no se puede acercar a ellos. Aquí ministro es una persona que sirve en la obra de Dios, así de simple y sencillo. Por lo tanto, entonces, todos los ministros, como los hijos de Dios, tenemos el deber y el compromiso, hermanos, de ser fieles a Dios. No es opcional. Es un compromiso que todos debemos cumplir con toda responsabilidad. Es muy triste ver cómo hoy los principios que rigen el ministerio, los principios que rigen la vida cristiana, en la vida de muchos están siendo pisoteados, están siendo ignorados, y tal pareciera que a la gente el día de hoy ya no le importa ser fiel a Dios porque cada quien obra como mejor le parece. Sí. Pero tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Entre muchas otras, ser fieles a Dios. ¿Sí o no? Están muy serios. Es que el asunto es serio. ¿Sí? Yo les decía la semana pasada que alguien me escribió preguntándome, ¿qué hacemos con un hombre que es líder de la congregación, que lleva 1 año y medio violando a su hijastra de 13 años? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Por supuesto, los pastores de esta congregación confrontaron a este hombre que se dice líder de una iglesia. ¿Sí? Lo confrontaron, y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, mire la respuesta que dio. ¿Sí? Una respuesta tonta y sin sentido. Dice, es que ella me lo permitió. ¿Sí? Entonces, vemos cómo los principios que rigen la vida cristiana, a la luz de este testimonio, y este es uno solamente de muchos que puede haber, vemos cómo los principios de la Biblia están siendo pisoteados. ¿Sí? Hay gente que dice, sí, soy cristiano, pero vivo como me da mi gana. No, pues entonces no eres cristiano o cristiana, ¿verdad? Entonces, lo contrario a la fidelidad es la infidelidad. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿en cuántos problemas, hermanos, nos hemos metido por causa de ser infieles, desleales a Dios y a nuestro prójimo? En muchos problemas nos metemos, porque no somos infieles, porque somos infieles, mejor dicho, desleales. Mire lo que Pablo dijo a los cristianos de la iglesia en Éfeso. Vamos ahí a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 17. Yo les decía hace 2 semanas que después de usted escuchar el mensaje de la semana pasada y usted no podrá tener ninguna excusa acerca de decir, a mí no me advirtieron. Yo no sabía que debía de ser fiel a Dios. Ahora ya lo sabemos. Y de hecho este es un mensaje de advertencia. ¿Sí? Que si alguien no se alinea a lo que dice Dios, pues entonces no puede decir, estoy siendo fiel a Dios, sino más bien está siendo fiel a sus deseos, a sus conductas, a su forma de pensar, y no realmente a la forma de pensar de Dios. Y Pablo escribe a los cristianos de esta iglesia en Éfeso, en el versículo 17, mire lo que Pablo les dice. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora, esta expresión que Pablo está haciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, es una expresión que ha sido considerada como un llamado enérgico de protesta y con la autoridad que a Pablo le había sido delegada. O sea, Pablo no lo dijo nomás por decirlo. ¿Sí? Pablo tenía autoridad. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo a los cristianos de esta iglesia en Éfeso, con la autoridad que me ha sido delegada como apóstol de Jesucristo, quiero hacerles un llamado enérgico, un llamado de advertencia. ¿Cuál es ese llamado? Ahí lo dice,
que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los paganos, los que no conocen a Dios. Ahora, la pregunta aquí que resulta es, ¿por qué Pablo les exhorta a dejar las conductas y comportamientos paganos? La respuesta es porque la iglesia de Éfeso nació en medio de un panorama repleto de superstición, de hechicería y de paganismo, ¿sí? Y es importante que podamos entender el contexto, por qué Pablo les está diciendo, esto pues requiero y les demando en el Señor, que ya no anden como los paganos, ¿sí? Ahí en esta ciudad de Éfeso fue donde se levantó el templo a Diana de los Efesios, así lo llamaban, que en aquel tiempo fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. Y dice la historia que a causa del culto a la diosa Diana, las fiestas se tornaban en fiestas paganas, donde tenía que ver mucha orgía, total desenfreno y libertinaje sexual, de tal forma que la ciudad de Éfeso se vino a convertir en una verdadera fortaleza de paganismo, ahí en Éfeso. Pero le digo una cosa, este mundo está casi igual o peor. Hay un libertinaje sexual impresionante, ¿sí? ¿Ya se había dado cuenta de eso? ¿Sí? Por lo tanto, entonces, ahora podemos entender por qué Pablo en el versículo 17 les dice a los de la iglesia de Éfeso, les dice, esto pues les digo y les requiero en el Señor. No les estoy dando la opción, les estoy haciendo un requerimiento. Ya no anden como los gentiles, como los paganos. Ahora, es importante notar que en el contexto de los capítulos 1 al 3, Pablo les había enseñado doctrina. ¿Cuál era esa doctrina? Pablo les había enseñado acerca de la bendición de haber sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo para ser una iglesia santa y sin mancha delante de Dios. Es decir, nosotros por nuestros méritos personales no decidimos escoger a Dios y caminar en sus caminos. No, Él nos escogió a nosotros. ¿Sí o no? Porque nosotros, el ser humano que está esclavo del pecado, él quiere seguir viviendo bajo ese yugo de esclavitud. Pero Dios en su gracia y en su misericordia nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos una iglesia santa, consagrada, sin mancha, presentándonos delante de Dios. También Pablo, en los capítulos del 1 al 3, les está enseñando que al habernos escogido Dios como su iglesia, nos adoptó como sus hijos por medio de la obra redentora de Jesús. ¿Sí? Qué privilegio nos dio el Señor haber sido adoptados hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, ¿verdad que no? Éramos hijos del diablo, fuimos hechos hijos de Dios, adoptados por Dios para formar parte de la familia de Dios. Y por esa causa, por la obra redentora de Jesús, entonces es que usted y yo, o el pecador, obtiene la salvación, que es una salvación por gracia y no por obras. Es decir, Pablo les está enseñando acerca de la importancia de que el pecador sea reconciliado con el Padre por medio de la obra redentora en la cruz. Todo eso Pablo les enseña en los versículos, en los capítulos del 1 al 3. Pero a partir del capítulo 4 ya Pablo les llama a vivir en una conducta, en una vida cristiana práctica, ¿sí? Alejada de todo paganismo al que había sido expuesto la iglesia de Éfeso. Por eso, en el versículo 17 les dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los paganos. Pregunta, ¿cuáles eran y son hasta el día de hoy las conductas y comportamientos de los paganos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles eran? Los frutos de la carne, ¿sí? Más específicamente, ¿cómo viven los paganos? En adulterio,
perversidad, mentiras, depravación, libertinaje sexual. ¿Sí? Bueno, todas estas conductas que acabamos de mencionar, más las que Pablo menciona en los siguientes versículos, eran las conductas y comportamientos de los paganos, de los cuales Pablo les está diciendo, ya no quiero que anden en esas conductas. ¿Por qué? Porque Pablo está haciendo un llamado a ser fieles a Dios. ¿Sí? Muchos de ellos ya habían recibido la salvación por gracia, por fe, no por obras. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo? Algunos estaban con una tendencia hacia lo pagano, ¿sí? Como muchos el día de hoy. En lugar de buscar la presencia de Dios, buscan las cosas de este mundo. Entonces Pablo les dice, ya no quiero que anden como los gentiles. ¿Y cómo andan los gentiles? Dice Pablo ahí, en la vanidad de su mente, número 1. ¿Sí? En la vanidad de su mente. La traducción más clara para esta expresión, en la vanidad de su mente, se traduce en la depravación mental. ¿Sí? Pablo les dice, ya no quiero que anden en sus depravación de pensamientos, ¿sí? Como los gentiles. 2, versículo 18. ¿Qué más eran las conductas y comportamientos de los paganos? Tenían el entendimiento entenebrecido, es decir, su mente, su capacidad para pensar estaba en tinieblas. Estaban ciegos. ¿Sí? 3, otra conducta y comportamiento de los paganos, dice ahí, ajenos de la vida de Dios. ¿Sí? Alejamiento espiritual de Dios. Muchos suponen el día de hoy que porque vienen a una iglesia, a una congregación el domingo, están bien cerquita de Dios. Pero nomás salen de estas 4 paredes o de las 4 paredes en una congregación y empiezan a vivir en la vanidad de su mente. Y Pablo dice, ya no quiero que anden como los gentiles. ¿Sí? ¿Qué más les dice? Dice ahí el versículo 10, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. ¿Sabe lo que nos roba a los cristianos? Estar en la presencia de Dios, la dureza del corazón. ¿Sí? Hay corazones tan endurecidos que está la presencia y la atmósfera de adoración tan espesa y tan especial en los momentos en que estamos expresándole nuestros cantos a Dios, que la gente que está endurecida en su corazón no puede entrar a la presencia de Dios, porque hay endurecimiento en el corazón, porque alguien te hizo algo, porque alguien te defraudó, porque alguien te traicionó. Yo no sé por qué razón, pero hay dureza de corazón. Y escuchen esto, hermanos, la dureza de corazón nos impide entrar a la presencia de Dios. Y Pablo les está diciendo, ya no anden como andan los paganos en la dureza de su corazón, versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, y aquí lascivia se traduce libertinaje sexual. Y luego dice, para cometer con avidez. Aquí la palabra avidez se traduce una ansia desenfrenada o una codicia por lo ajeno, por lo de otros. Se entregaron en libertinaje sexual para cometer con ansia, con codicia por lo ajeno, toda clase de impureza. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo está viviendo el mundo el día de hoy? Yo no sé si usted se fija o es observador, pero la gran parte de comerciales que están ahí en la televisión, muchos tienen un alto contenido de sexualidad. El día de hoy los artistas y cantantes y mujeres y hombres paganos, bueno, anda por ahí un video que el otro día no puede ser, bueno, ¿qué puede esperar uno
de la gente mundana, paganos. Anda un video por ahí de dos cantantes donde literalmente, o casi literalmente, están haciendo el acto sexual. Dos mujeres ahí. Con lo que están promoviendo el lesbianismo y nadie les dice nada. Nadie les dice nada. Sí. Nadie se levanta para protestar. No, los dejan. Ahora, ¿por qué están haciendo ese tipo de expresiones? Porque eso es lo que está vendiendo. ¿Sí? El problema es que toda esa basura que el mundo está ofreciendo se está metiendo a la iglesia. Y es muy común el día de hoy poder encontrar muchachitas, jovencitas, adolescentes con tendencias al lesbianismo o jovencitos con tendencias a la homosexualidad. Y Pablo les está diciendo ahí, es que ya no quiero que anden como los paganos que perdieron la sensibilidad. ¿Sí? Se entregaron al libertinaje sexual para cometer con avidez, con una codicia y un deseo por satisfacer la carne, toda clase de impurezas. Por eso el adúltero peca el día de hoy, cae en adulterio con una y mañana ya anda buscando otra víctima. ¿Por qué cree usted que hay tanto depredador sexual el día de hoy? Escuchen esto, no solamente allá afuera, dentro de la iglesia. Hace unas semanas atrás agarraron a un trabajador de una iglesia cristiana que se supone que los que trabajan dentro de la iglesia cristiana son cristianos. Lo agarraron y lo metieron a la cárcel porque lo descubrieron violando niños. Y luego nos extrañamos de la iglesia católica allá, ¿sí? Y decimos, ¿qué sacerdotes tan paganos, tan depravados se van a ir al infierno si dentro estamos igual? Ahora, como dice John Salcido, todo ese tipo de cosas, depravación y libertinaje sexual y mentira y pensamientos vanos, todo eso está bien entre la gente del mundo, pues ¿qué se puede esperar? Pero dentro de la iglesia cristiana, y Pablo les está escribiendo a los cristianos, hermanos, ¿sí? Y las mismas palabras que Pablo les escribe en aquellos tiempos, hace ya cientos de años atrás, suenan tan reales y tan vigentes para el día de hoy. Por eso la razón de este mensaje, hermanos, hay mucha infidelidad dentro de la iglesia cristiana, hay mucha infidelidad en el corazón de los ministros que se dicen ministros de Dios. Por eso Pablo hace un llamado a la fidelidad y en el versículo 20 del capítulo 4 les dice Pablo, mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En estos dos versículos yo quiero resaltar tres palabras importantes. Una es aprender, oír y ser enseñados. ¿Aprender de qué? Aprender de Cristo. 1. 2. Oír del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que oír de ese sacrificio perfecto que fue suficiente para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que oír de ese mensaje de la cruz. Y el día de hoy poco se está predicando de la cruz, hermanos. Tenemos que aprender de Cristo, oír de ese sacrificio y ser enseñados conforme a las verdades que Cristo estableció en su palabra. Cristo, el verdadero ungido de Dios, hermanos. Pero resulta que cuando hablamos acerca de las verdades del Evangelio, algunos se ofenden. Algunos no les gusta y dicen, mejor me voy de esta iglesia porque aquí son muy legalistas. Aprender, oír y ser enseñados son tres elementos que llevan a un pecador a la salvación, es decir, a la experiencia del nuevo nacimiento.
No es simplemente decirle al pecador, repita esta oración conmigo y ya está, usted es salvo. ¿Será así? Porque muchos el día de hoy así es como evangelizan. ¿Sí? Repite esta oración conmigo. Y llevan a la persona a repetir una oración. Se requiere, hermanos, antes de llevar a una persona a los pies de Cristo, se requiere la predicación del evangelio de buenas noticias de salvación. ¿Sí o no? Y las buenas noticias de salvación, pues justamente tienen que ver con la cruz, con el sacrificio perfecto de la cruz. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predique qué? ¿De pura prosperidad, de puro dinero, puro emocionalismo, pura psicología? No. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz? Por eso la gente no se quiere arrepentir el día de hoy. Prefieren estar en un lugar donde les hablen bonito. Por eso hay mucha infidelidad dentro de la iglesia el día de hoy. Dice Pablo en el versículo 22, estoy en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo vivías antes de conocer al Señor? ¿Cómo vivía? Algunos eran borrachos, parranderos y jugadores, como Juan Charrasqueado. Dice entonces Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Sí? Esta palabra despojarse significa ya deja las conductas y los comportamientos del pasado. ¿Sí? Despojaos del viejo hombre que está viciado, corrompido. Mire cómo en la lucha que hay cada día en la vida de un cristiano, el hombre viejo, el hombre viciado, el hombre corrupto quiere salir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos luchan todavía? Porque alguien una vez me dijo, no, ya el Señor pagó el precio por mí, ya no debes de experimentar luchas, porque el Señor ya pagó el precio en la cruz por nosotros. Sí, pagó el precio en la cruz por nuestra salvación, pero eso no significa que no vamos a seguir luchando en nuestra carne. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay una lucha, y esa lucha no se terminará hasta que el Señor nos venga por nosotros o nos lleve a su presencia. Pero mientras estemos aquí seguiremos luchando. ¿Por qué? Porque ese hombre viciado, corrupto, quiere seguir saliendo. ¿Sí? Entonces dice Pablo, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe usted por qué muchos el día de hoy no les son fieles a Dios? Entre otras razones, porque no se han despojado del viejo hombre que está viciado y por la falta de renovación en el espíritu de su mente. Siguen pensando como pensaban antes de conocer al Señor. Porque ahí, si usted se fija, en el versículo 23 dice renovación en el espíritu, está con minúscula. ¿Sí? No se está refiriendo al Espíritu de Dios. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí espíritu se refiere al espíritu humano, al alma racional, a la capacidad pensante que tenemos los seres humanos. Y esta renovación en la capacidad para pensar, para entender, para actuar diferente, escuchen esto, solo puede venir a través del nuevo nacimiento. Nadie puede pensar diferente respecto al pecado si no ha nacido de nuevo. Porque la persona que no ha nacido de nuevo, esa va a seguir pensando en la vanidad de su mente y cómo satisfacer los deseos de su carne. ¿Sí? Pregunta, si ya sabemos que espíritu se refiere al alma racional, a la capacidad pensante, la pregunta es, ¿qué espíritu está gobernando tu mente, tu entendimiento, tus acciones? Si es el espíritu, si tu espíritu está siendo gobernado por el Espíritu de Dios, entonces podrás ser fiel a Dios.
Pero si tu espíritu está gobernado por el espíritu de este mundo, pensarás y actuarás como piensa este mundo. Y este mundo es infiel. ¿Qué espíritu está gobernando tu capacidad de pensar? Por eso hay que leer la Biblia, hermanos, para pensar bíblicamente. Hay que meditar en ella. Para que cuando vienen los problemas, las situaciones difíciles, inmediatamente pueda venir luz a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento, a nuestra capacidad de pensar. Que pueda venir la luz del Evangelio a nosotros y poder entonces actuar con la sabiduría que Dios nos ha dado. No con la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Sí? Lo que conocemos, la sabiduría nos ayuda para ponerlo en práctica. ¿Sí? Y se necesita de la sabiduría de Dios. Entonces dice Pablo en el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice el 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La persona que tienes ahí a tu lado es una persona muy importante en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, no debemos de menospreciarnos los unos a los otros y decir, no, este no me cae bien, le voy a sacar la vuelta. No. Dice Pablo, somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Ahora, ¿tú estarías dispuesto a agarrar un martillo y con ese martillo golpearte la cabeza? Solamente alguien que está sin un entendimiento cabal, ¿sí? Lo haría, ¿verdad? Somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero el problema es que luego nos andamos golpeando los unos a los otros, ¿sí? Le voy a hacer una pregunta. Si usted, y esta pregunta la he hecho en otras ocasiones, si usted pudiera o se le diera la opción de quitarse algún miembro de su cuerpo, ¿cuál se quitaría? ¿Cuál se quitaría? No, pues a lo mejor algunos pensarían, el dedo chiquito del pie derecho. Es importante ese dedo chiquito del pie derecho. ¿Sí? La uña de mi dedo derecho de la mano derecha. O la uña de mi mano derecha. ¿Cuál miembro se quitaría? ¿Se quitaría alguno? No. ¿Por qué entonces a veces, si conocemos la Biblia y sabemos que a la iglesia el Señor la llama, Pablo da la figura del cuerpo de Cristo, ¿por qué entonces sí nos desechamos unos a otros? ¿Por qué si decimos, este lo quito de aquí, este no me gusta, este lo voy a hacer a un lado? ¿Por qué? Puede haber varias razones. Alguna, tal vez no ha nacido de nuevo esa persona, no sabe lo que la Biblia nos revela acerca del cuerpo de Cristo, ¿sí? O la otra, anda caminando en la carne, ¿verdad? Este mismo versículo, Efesios 4:25, en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos, dice, así que dejen ya las mentiras y digan siempre la verdad, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Pregunta, ¿será importante ser fieles a Dios? Y para ser fieles a Dios, pues resulta que se necesita nacer de nuevo. ¿Sí? Y una vez que alguien nace de nuevo, entra en el proceso de la santificación con el fin de ir alcanzando madurez, sabiduría, inteligencia espiritual. Y es el Espíritu Santo que mora en el nacido de nuevo, es el Espíritu Santo el agente encargado de darnos la revelación, de corrernos la cortina para que podamos conocer el corazón de Dios,
Por eso el que no es nacido de Dios le cuesta mucho trabajo poder entender y conocer por qué Dios hace lo que hace, por qué Dios obra como obra, por qué Dios decide lo que Él decide. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos corre la cortina, conocemos el corazón de Dios, sabemos por qué Dios obra, sabemos por qué Dios trata las cosas como debe de ser, viene un entendimiento, comprendemos el 100% de nuestra responsabilidad que tenemos de ser fieles a Dios, solamente cuando está el Espíritu Santo morando en nosotros. Y entonces podemos tener celo, precisamente, celo de Dios para ser fieles a Dios. Vamos a otra escritura, 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe? Y aquí saber se traduce discernir, comprender, percibir. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Mira, tú sabes lo que en este momento estás pensando, yo no. Cada quien y tu espíritu está discerniendo ahí, percibiendo. ¿Sí? Y dice enseguida, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. 12. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos. Es la misma traducción, percibir, discernir, comprender. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Ahora, Pablo aquí se está refiriendo a la inspiración divina que vino a él y a otros escritores de la Biblia, quienes fueron inspirados por Dios y convirtieron pensamientos espirituales en palabras espirituales capaces y suficientes para edificar la vida de un cristiano. Por eso Pablo predicaba el Evangelio, no sus pensamientos humanos. ¿Sí? Y aún más, Pablo convirtió esos pensamientos espirituales, la inspiración de Dios que vino a él, en palabras espirituales capaces de hacernos responder adecuadamente cuando somos confrontados con la palabra de Dios. ¿Sí o no? Algunos somos confrontados con la palabra de Dios y nomás, como los fariseos de aquel tiempo, rechinaban los dientes, ¿verdad? Pero esas palabras espirituales, al que es nacido de Dios, lo motiva a darle una buena respuesta a Dios. El que no es nacido de Dios, ese dice, no, eso no es para mí, ¿verdad? Versículo 13. Por lo cual, dice Pablo, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe, no discierne, no acepta, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, las cosas de Dios se deben de discernir espiritualmente. Las formas y maneras como Dios obra en la vida de un cristiano, en la vida de un ministro, se deben de discernir espiritualmente, porque si no vamos a tener problemas. Señor, ¿por qué lo hiciste? Yo era mejor que aquel, Señor. ¿Por qué a él sí le diste y a mí no? Pues hay alguna razón que solamente Dios sabe, porque Él es soberano. Pero eso no significa que porque Él obra como obra y hace lo que Él hace porque Él es soberano, eso no significa que debemos de dejar de ser fieles a Dios. ¿O sí? Porque hay quienes reniegan con Dios y le dicen al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste?
Y en lugar de aferrarse más a los caminos del Señor, se retiran del camino del Señor, porque no entienden el por qué el Señor se llevó tal vez a tu ser querido. Bueno, hemos aprendido ya hasta el día de hoy acerca de los atributos de Dios. Y hemos dicho que los atributos de Dios tienen que ver con la divinidad de Dios, la esencia de lo que Dios es. Hemos aprendido que sus atributos hablan de todo lo que es perfecto en Dios. Todo lo perfecto que tú puedas ver a tu alrededor tiene que ver con Dios, porque así lo revelan las Escrituras. Dios es perfecto, y Jesús dijo en Mateo 5:48, se lo leo rápido. Dios es perfecto, y Jesús dijo, sean ustedes perfectos. Y aquí perfecto habla del proceso de madurez en el que todos debemos entrar, ¿sí? Sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él ya no está en ese proceso, ni nunca ha estado, porque Él es perfecto siempre, ¿sí? Dice la Biblia entonces también que sus caminos y las obras de Dios también son perfectas, ¿sí? Moisés en un cántico lo dijo así en Deuteronomio 32:4, se lo leo, usted nomás escríbalo ahí. Dijo Moisés, Él es la roca cuya obra, hablando de sus actos y de las acciones de Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad hay en Él, porque Él es justo y Él es recto. Ahora, hermanos, con todos estos atributos que ya hemos aprendido por más de un año, mi pregunta es, ¿por qué todavía hay algunos que no son fieles a Dios? No se deciden a serle fiel a Dios. Y cuando digo ser fiel a Dios, no me estoy refiriendo a decir, tienes que venir todos los días a la iglesia para que seas fiel. No. La fidelidad a Dios habla de una actitud del corazón, ¿sí? Y vienes a la iglesia como una consecuencia de que quieres estar en la casa del Señor alabando y adorando a aquel que consideras en tu vida que es un Dios fiel, y por lo tanto tú quieres ser también un hijo fiel a Él. Y vienes para alabarlo, y vienes porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Pero fidelidad a Dios no es simplemente venir a la iglesia el miércoles o el domingo o el día de la oración. No. Fidelidad a Dios habla mucho más que venir a la iglesia, hermanos. Habla de la actitud del corazón diariamente, la voluntad rendida a Dios. Sí. David dijo, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué no confiar en la palabra? En la palabra de Dios, no en lo que se anda oyendo por ahí alrededor, ¿sí? La ley de Jehová, dijo David, es perfecta, y mire lo que añade, que convierte el alma, ¿sí? Significa que la palabra de Dios es la única que es capaz de volver al pecador a Dios. Habla de volver a nacer. Cuando dice ahí David, convierte el alma, significa ayuda al pecador a enderezar las áreas torcidas en su vida. Pero eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios, no los argumentos y pensamientos humanos, tampoco el emocionalismo. Por eso David decía, la ley de Jehová es perfecta, ¿sí? Es decir, la ley de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, su palabra, cuando las cumplimos, convierten el alma, ¿sí? Entonces, la gente que no quiere ser fiel a Dios y no quiere cumplir y caminar bajo los principios de Dios en obediencia, pues tal vez no, su alma no se ha convertido totalmente. Ahora, ¿qué es lo que convierte el alma? No es la predicación saturada de gritos o ruidos sin sentido, que lo único que hacen es emocionan pero no transforman, ¿sí? Yo he escuchado hermanos que luego dicen, estuvo la predicación bien tremenda, el hermano dijo y dijo esto, pero no entendieron nada. Estuvo tremenda, no sé de qué habló, pero estuvo tremenda.
Y detrás de muchos púlpitos el día de hoy lo único que hay son puros gritos. Y luego le ponen el piano para que la gente se emocione. Y está la gente bien emocionada. Pero déjeme decirle que todo ese emocionalismo no es capaz de transformar el alma, solamente la palabra. Sí. Tampoco lo que convierte el alma son los pactos y decretos que atentan contra los estatutos y preceptos de Dios. Porque luego el día de hoy, venga y pacte. No, eso no va a convertir el alma. Necesitamos entenderlo. Entonces, como la gente está pensando que a través de un pacto o de un decreto, no, entonces yo le estoy siendo fiel a Dios. No. Lo que convierte el alma es el poder de la palabra de Dios. Y el poder de la palabra de Dios es el que motiva al nacido de Dios a ser fiel a Dios. Aún a pesar de lo que se está oyendo alrededor, hermanos, ¿sí? Fieles a Dios. Tampoco son las señales y milagros que se ven por ahí lo que convierte el alma. Más bien lo que convierte el alma es proclamar y hablar de aquel que es capaz de hacer las señales y milagros, y su nombre es Jesucristo nada más. Tampoco lo que convierte el alma es hablar de una obra en especial, sino más bien hablar del Señor de la obra. Es muy diferente, ¿verdad? Alguien dijo que la Biblia no es un libro para informarte, sino para transformarte. ¿Cuántos han sido transformados por el poder de la palabra? Por eso Pablo no cesaba de predicar el Evangelio donde quiera que andaba. Aún en la prisión, Pablo predicaba el Evangelio. Aún en medio de los azotes, aún en medio del sufrimiento, Pablo continuó fiel al llamado que Dios le hizo. Aún estando ahí en la cárcel, adoraba y cantaba al Señor y proclamaba las verdades del Señor. A él no le importaba su condición física, a él no le importaban las circunstancias que estaba viviendo y experimentando en su vida misma. Él siempre fue fiel al llamado que Dios le dio. Y si Pablo fue fiel a Dios, ¿por qué nosotros no? Alguien pudiera decir, pues es que era Pablo. ¿Y tú quién eres? El mismo Espíritu Santo que tenía Pablo es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. El asunto es que nosotros no somos como Pablo. A veces somos tan insensibles ante el dolor ajeno y decimos, no, pues mejor allá otros que le prediquen. Entonces decía David, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Y luego termina el Salmo 19:7 diciendo, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Dios es fiel, hace sabio al que es sencillo. Pero tal parece que el día de hoy, entre más algunos llenan su mente de conocimiento, también en esa misma llenura de tanto conocimiento, ¿sí?, como que el orgullo se empieza a inflar y a inflar y a inflar. El testimonio de Dios es fiel, hace sabio al que es sencillo. Hermanos, necesitamos entender lo siguiente: cuando Dios llama a alguien y lo hace su hijo, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿De veras eres hijo de Dios? Nomás una mano vi levantada así con esa... ¿Cuántos hijos de Dios hay? Levante su mano con convicción si usted es un hijo de Dios. Y si no, no la levante. Hoy hay oportunidad para que usted pueda ser hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios llama a alguien a ser su hijo, no solamente nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, también junto con ese privilegio nos dio la responsabilidad y el compromiso delante de Dios y del pueblo de serle fiel a Dios, hermanos. Pero algunos le son más fieles al trabajo, al compadre, a la comadre, al vecino, al Facebook, quién sabe cuántas cosas más. Le son más fieles a todas esas cosas que el mundo está ofreciendo
que serle fiel a Dios. Por eso sus vidas son un desastre. ¿Sí? Son un desastre. Que tú dices, oye, ¿de veras eres cristiano? A veces nos encontramos, cuando tenemos consejería, nos encontramos con la gente y escuchamos las formas y maneras como reaccionan, que lo único que luego de repente sale en nuestro corazón es preguntar, oye, ¿ya naciste de nuevo? Y algunos con toda honestidad dicen, la verdad no sé. Es que, hermanos, el fruto del nuevo nacimiento en un creyente se debe de ver. ¿Cuándo? ¿El domingo nomás? ¿Aquí en la iglesia? No, ahí en la casa principalmente. Ahí se dan, ahí se muestran, ahí se manifiestan los frutos del nuevo nacimiento. ¿Sí? Pero pues aquí todos nos vemos muy bien, bien espirituales. Pero ¿y en tu casa? ¿O en el trabajo? ¿Mostramos los frutos del nuevo nacimiento que hablan de nuestra fidelidad a Dios? ¿Sí? Entonces, es muy importante que entendamos la esencia de este mensaje, hermanos, porque ese Dios cuyos atributos hablan de lo que Él es, y por lo que Él es, obra como Él quiere, porque Él es soberano. Él no pide permiso a nadie para obrar como lo hace, ¿verdad que no? Y usted y yo, entendiendo este atributo de Dios, que Él es soberano, necesitamos estar en paz y relajados. Y no renegar contra Dios y decirle, Señor, ¿por qué hiciste eso? Señor, ¿por qué la salvación no ha entrado a mi casa? ¿Por qué mi hermano, mi hermana, mis familiares, mis hijos siguen en esa rebeldía? ¿Por qué siguen en las drogas? ¿Por qué siguen viviendo en la vanidad de su mente? Nosotros tenemos 28 años de conocer al Señor. Y en mi familia ninguno se ha convertido, ninguno de mis hermanos. Andan ahí, en la vanidad de su mente. Algunos de ellos se llaman cristianos porque van a una iglesia y se sienten en paz, entre comillas. Viven vidas morales simplemente, pero no hay nada de vida en el espíritu. ¿Sí? Hay cristianos que son como el cacahuate, que se dicen, yo soy un cacahuate, porque solamente está la cáscara visible, pero adentro no hay realmente el fruto del cacahuate, es pura cáscara. No sé si me explico. ¿Sí? Hay cristianos que son como el cacahuate, están en la iglesia, pero es pura cáscara. No hay nada de vida del espíritu aquí adentro. ¿Sí? Hay amargura, hay resentimiento, hay vanidad de la mente, hay muchas cosas, porque no ha venido el nuevo nacimiento a nuestras vidas. Ahora, a veces pensamos que porque una iglesia está repleta de gente, se piensa que todos son verdaderos cacahuates. No, no todos son cacahuates de a de veras. Entonces ese Dios soberano hace las cosas que Él quiere hacer porque Él es soberano, no le pide permiso a nadie, más bien Él da permiso. Más bien Él permite que sucedan cosas, asuntos a nuestro alrededor, asuntos en nuestra vida, en el ministerio, porque Dios tiene un plan bien trazado, Él no se equivoca, Él es perfecto, su palabra es perfecta, pero el asunto es que como nuestra mente, nuestra capacidad de razonar es muy limitada, hay ocasiones en que no podemos ver el panorama completo, el cuadro completo, pero Dios ya lo conoce, Dios ya sabe en qué termina el asunto. ¿Sí? Pero a veces como no comprendemos, entramos como en una frustración y decimos, Señor, es que no entiendo.
¿Sí? Una ocasión, Jesús se acerca a lavar los pies de sus discípulos. Después de haber cenado, dice la Biblia que tomó un recipiente, se puso una toalla, se inclinó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y cuando se acerca con Pedro, Pedro se sorprende y le dice, ¿tú, maestro, me vas a lavar a mí? No es posible. Y me llama mucho la atención las palabras de Jesús cuando le dice, Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, no lo disciernes, pero lo entenderás después. Sí. Hay muchas cosas que Dios hace que al momento no las entendemos, pero pasa el tiempo y entonces nos damos cuenta y decimos, ahora sí estoy entendiendo, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué quitaste a este? ¿Por qué pusiste a aquel? Ahora entiendo por qué sucedió esto en la iglesia. Hay tantas cosas, ¿sí? Pero es cuestión de tiempo solamente, ¿sí? ¿Se acuerda usted de la conquista de Jericó, la cual narra el capítulo 6 del libro de Josué? ¿La ha leído por ahí? ¿Sí? Dios le da una promesa a Josué. Y la promesa dice ahí en Josué capítulo 6, versículo 2. La promesa dice así: Jehová dijo a Josué, estoy en Josué capítulo 6, versículo 2. Jehová dijo así a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Hasta ahí todo estaba bien. Sí, ha de haber dicho Josué, gloria a Dios. Acuérdese que estaban en la conquista de la tierra, ¿verdad? Y llegaron allá a Jericó. Pero resulta que Jericó esta ciudad de Jericó estaba construida en la cima de un monte, ¿verdad? Yo me imagino que voltearon ahí los israelitas y junto con Josué, cuando escucharon la promesa de Dios, mira, Josué, yo te he entregado en tu mano Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. ¿Y cómo va a ser? Tal vez en el momento no lo entendieron. Entonces en el versículo 3 y los versículos siguientes, Dios les da una estrategia divina, ¿sí? Algo soberano de Dios, que solamente a Dios se le ocurrió, ¿sí? Y solamente Dios podía hacerlo de esa manera, ¿sí? Dice el versículo 3, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Versículo 4, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho y hacia adelante. ¿Sí? Esta fue la estrategia. Entonces yo me imagino que tal vez algunos de los sacerdotes o de los soldados se quedaron sorprendidos ante tal estrategia de Dios, ¿verdad? Y tal vez algunos empezaron a preguntar, ¿a poco así de simple será? Solamente dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y esta ciudad fortificada de Jericó tenía, dice la historia, que tenía unos muros más o menos de 6 metros, aproximadamente 6 metros de ancho por 20 de altura. ¿Sí? Eso es imposible para la mente humana, poder derribar de un solo grito o del grito de toda la multitud. A ver, vamos a dar un grito de júbilo todos a las 3, a ver si se cae este edificio. Más o menos esa fue la estrategia que Dios le estaba dando a Josué. Van a dar 7 vueltas y en la 7ª vuelta todos van a gritar, ¿sí? Y el muro va a caer. A lo mejor algunos de los soldados y sacerdotes dijeron, ¿a poco solamente tocando el cuerno de carnero prolongadamente y gritando todos a una gran voz, el muro será derribado?
Yo creo que si Dios nos pusiera una estrategia de esa manera, más de alguno pudiera decir, ay, ¿a poco, Señor? Se me hace que algo te falta, Señor. No, es que Él es soberano, Él no pide permiso para nada. Dios hace lo que quiere, como Él quiere. Pero las cosas que Dios hace, el que es nacido de Dios, aun a pesar de ver cómo Dios hace las cosas, se mantiene siendo fiel a Dios. Aunque no entienda muchas cosas. Pregunta, ¿cayó el muro de Jericó, sí o no? Sí se cayó. ¿Cómo fue? Tal vez los israelitas ni cuenta se dieron. El asunto es que el muro cayó y dice la Biblia que subieron hacia adelante y conquistaron Jericó. La promesa de Dios se cumplió. Dios fue fiel a su promesa, pero el pueblo creyó en la promesa que Dios, ese Dios fiel, les hizo y caminaron confiando en ese Dios fiel y conquistaron. ¿Sí? Pero a veces nosotros cuestionamos a Dios. Decimos, ay, Señor, no tengo para pagar mi renta el día de mañana. Tranquilo, yo te voy a suplir. ¿Verdad? Y llega el día siguiente y todavía no tienes. Señor, tú dijiste que me ibas a... Espérate, no ha terminado el día. ¿Verdad? Eso es fidelidad a Dios, ¿eh? Como caminó el pueblo de Israel. ¿Recuerda usted a Job? Quiero casi terminar con esta historia, así rápidamente. La Biblia registra en el primer capítulo lo que se conoce ahí como las calamidades de Job. Abra su Biblia ahí, vamos al capítulo 1. ¿Lo tiene ahí? No sé si el encabezado de su Biblia dice como la mía, las calamidades de Job. ¿Sí dice así? ¿Qué es una calamidad? ¿Alguien sabe? Una desgracia. ¿Alguien ha sufrido una desgracia? Sí. También significa el acontecimiento trágico de un percance, el quebranto también. Todo estas son cosas que experimentan cristianos y no cristianos, calamidades. ¿Alguien ha pasado alguna calamidad? Levante su mano. A ver, ¿qué calamidad tú has pasado? ¿Mandé? Le mataron 2 hermanos. ¡Wow! Eso duele, ¿verdad? 2 hermanos. ¿Sí? ¿Qué otra calamidad por ahí alguien ha experimentado ahí? Una calamidad dolorosa. ¿Le pasó la llanta? ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué otra calamidad por ahí? Una fuerte calamidad ahí. Imagínense dando vueltas en el freeway con el riesgo de que llegara otro y los golpeara, ¿verdad? Pero en la soberanía de Dios, en la protección de Dios, Dios los mantuvo y ahí están, de pie. ¿Sí? La pregunta aquí oportuna que surge es, cuando nos vienen esas calamidades a nuestra vida, ¿cómo reaccionamos y cómo respondemos ante esas calamidades? Porque debo decirle una cosa, las calamidades van y vienen, van y vienen. Hoy estamos en paz. Es más, hay ocasiones en que en mi vida personal así, de repente veo así todo bien tranquilo y luego viene a mi mente un pensamiento, prepárate porque algo viene. Y casi regularmente, cuando estoy sintiendo así, me estoy sintiendo muy tranquilo, que todo está como en orden, casi siempre, regularmente es porque Dios está preparando mi corazón, porque algo fuerte, un trato de Dios viene a mi vida, que tiene como propósito el quebrantamiento también, ¿sí? Entonces la pregunta es, cuando vienen las calamidades, ¿cómo reaccionamos y cómo respondemos con Dios? Hacia Dios,
Continuamos siendo fieles a Dios, porque le digo una cosa, hay muchos a los cuales les ha venido la calamidad y lejos de agarrarse más de Dios, se van de los caminos del Señor y no vuelven a la iglesia, ni vuelven a los caminos del Señor. Sí. Las calamidades de Job. Y aquí es oportuno también preguntar, ¿por qué fue que soportó el sufrimiento de todas esas calamidades Job? Bueno, la respuesta hace unos días nos enseñaba John Salcido, porque Job era un verdadero adorador. Dice Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué reacción la de este Job, ante una calamidad? Adorar a Dios. Ahora, ¿qué significa que Job era un adorador? ¿Que se sabía cantos suavecitos? Sí. ¿Tu fidelidad es grande, Señor? ¿Eso significa? ¿Tú eres siempre mi buen pastor, Señor? No. Adoración no significa entonar cantos suaves a Dios. Adoración significa, y va mucho más allá, habla de la actitud del corazón, la cual, la actitud del corazón de Job era total rendición a Dios, cualquiera que fuera su circunstancia. ¿Por qué? Porque la adoración que Job practicaba era una adoración que había hecho y había formado parte de su estilo de vida. Cualquiera que fuera su circunstancia, él adoraba a Dios. Él se postraba delante de la presencia de Dios. Él no le importaba que estaba sufriendo. Él no le importó que había tanta adversidad. Él no le importó cuánta calamidad estaba sufriendo. Él se postró delante de la presencia de Dios y lo adoró diciéndole, Señor, tú eres soberano. Voy a seguir siendo fiel a ti. Vamos a ver algunas de las calamidades de Job. Versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escuchen esto, hermanos, este pensamiento. Job superó todas las calamidades por causa de sus cualidades. ¿Cuáles eran sus cualidades? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escuchen, estas son cualidades de un hombre fiel. Espero que tú tengas algunas de estas cualidades. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 7. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Subraye la palabra rodear. ¿Cómo andaba el enemigo? ¿Qué andaba haciendo? Rodeando la tierra. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un paréntesis rápido. ¿Sabe usted por qué Pedro escribió rogando a los ancianos, miembros del Sanedrín, a los pastores, a los ministros de Dios? ¿Sabe por qué les dijo? Les ruego que apacienten la grey de Dios, que supervisen, que cuiden, que alimenten la grey de Dios. Y luego les dice cómo los deben de alimentar, cómo debe de ser el proceder. Dice Pedro, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente y siendo fieles al llamado de Dios, no buscando ganancias deshonestas, sino con un buen ánimo, tampoco enseñoreándose, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sabe por qué Pedro rogó a los ancianos que apacentaran la grey de Dios? El versículo 8, que todos conocemos, nos da la respuesta. Pedro dice en el versículo 8, sean sobrios y velad, es decir, tengan dominio propio y manténganse en una actitud alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, y habla de un león hambriento, ¿sí?,
anda alrededor buscando a quien devorar. Esta palabra devorar se traduce tragarse entero a la persona, desviar completamente del camino. Y escuchen, para desviar completamente del camino a un cristiano, usa personas que a veces muchas de ellas están a nuestro alrededor para lograr su plan, el enemigo, devorar. ¿Sí? Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien desviar. ¿Sí? Por eso es importante que usted y yo aprendamos a discernir el verdadero discípulo del Señor del lobo. ¿Sí? Porque andan por ahí muchos que se meten a la iglesia queriendo devorar a alguien. ¿Sí? Hermanos, está comprobado que los ataques más violentos, que más vidas y deserciones ha cobrado el cristianismo a través de la historia, no son ataques que han venido de afuera de la iglesia, son ataques que se han gestado y se han generado dentro de la iglesia y son los que más daño han hecho. Por eso necesitamos mantenernos fieles a Dios, porque el adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice Pedro en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Otra versión dice, resistan los ataques del diablo confiando y siendo fieles a Dios, sin dudar de Dios en un solo momento. Así se resiste al diablo. ¿Sí? Y quiero enfatizar aquí la expresión que dice esta versión, confiando y siendo fieles a Dios. ¿Cómo se resiste al diablo? Confiando y siendo fieles a Dios, no siendo fieles a lo que oyes, a lo que ves a tu alrededor, y peor a las publicaciones que surgen en internet. Ah, ¿ya supiste lo que salió ahí publicado? Sí. Dice esta versión, resistan los ataques del diablo confiando y siendo fieles a Dios. Resistan firmes, significa mantenerse firmes, estables, inconmovibles en contra de los ataques del diablo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se resiste al enemigo? ¿Gritando, atando y pisándole la cola al diablo? No. Se resiste al diablo permaneciendo en la fe cristiana, en la sana doctrina. Y permanecer en la sana doctrina implica vivir, caminar cada día en la verdad que Dios tiene establecida en su palabra. Y en la medida que los creyentes nacidos de Dios vamos conociendo a Dios y le vamos obedeciendo en su palabra, en esa medida aumenta nuestra capacidad para resistir al diablo que anda por ahí como león rugiente. ¿Sí? Vamos a Job otra vez, versículo 7. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo no sabía la calidad de Job que era, la calidad de cristiano que era Job. No lo sabía. 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Otra versión dice, puedes hacer lo que quieras con todas las cosas que tiene, pero no toques su vida. ¿Sí? Solamente no pongas tu mano sobre él, y ni tarde ni perezoso dice que salió Satanás de delante de Jehová. ¿Sí? Dice la historia que en un día Job perdió todo. ¿Sí ha leído la historia? En un día Job perdió todo, y por si fuera poco, aquella que debía de haber muerto se la dejó. Aquella mujer que le dijo, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún, en otras palabras, aún le eres fiel a Dios? Maldice a Dios y muérete. Wow.
O sea, no bastó todas las calamidades que ya había experimentado Job, sino que aún le dejó a una mujer de esa calidad, ¿sí? Pero Job permaneció fiel a Dios. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia que Job no quitó el despropósito de Dios, que Dios tenía. Él sabía que Dios tenía un plan para él. Eso es fidelidad, hermanos. Que aún a pesar de las luchas, aún a pesar de las pruebas, continuamos siendo fieles a Dios. ¿Entendió el mensaje? ¿Cuántos quieren permanecer siendo fieles a Dios a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor? Si tú eres esa persona, ponte de pie y vamos juntos a orar. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque por tu palabra, Señor, podemos ahora entender por qué obras como lo haces. Porque ahora podemos entender, Señor, que tú tienes tus formas y maneras muy exclusivas y que entran en el marco de tu soberanía. ¿Por qué tú haces las cosas, Señor? Ahora podemos entenderlo, nos es claro. Tu Espíritu Santo ha traído a nosotros la revelación, Señor. Has corrido la cortina. Así que, Señor, ahora podemos descansar en tu presencia. Y aún a pesar de las situaciones difíciles que estemos viviendo o experimentando, aún a pesar de eso queremos ser fieles a ti, Señor. Haz un compromiso ahí con el Señor y dile, Señor, quiero permanecer fiel a ti, Señor. Y esto es un asunto personal. Tú no puedes ser fiel por otra persona. Moisés dijo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ayúdanos, Señor, que cuando se presenten las luchas, las pruebas, las situaciones difíciles, podamos entender y comprender que en medio de todo eso tú tienes un plan y un propósito, Señor. Hay cosas que, como Pedro, no las entendemos, pero las entenderemos en su tiempo, Señor, porque así tú obras. Permítenos que en los tiempos difíciles tu gracia nos sostenga, Señor, para que podamos soportar cualquier lucha y cualquier aflicción, Señor. En el nombre de Jesús, hacemos un compromiso delante de ti de continuar siendo fieles a ti y a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.